Bienvenidos a Betes Web, el portal más importante de habla hispana con más de 360 docentes y más de 7.500 egresados en todo Latam. Nuestra institución fue pensada por y para veterinarios. Contamos con un método de triple enseñanza y actualizamos nuestros contenidos constantemente. Nuestro método consiste en clases para visualizar en cualquier momento, encuentros en vivo con trabajos prácticos e intercambio de opiniones, y un coaprendizaje entre docentes y participantes por medio de grupos exclusivos en WhatsApp. Contamos con referentes internacionales, certificados universitarios legales y mucho más. Bienvenidos a Betes Web, el portal de los veterinarios. Bueno, doctora, cuando quiera, compartimos pantalla y comenzamos. Perfecto, ya se está viendo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC. Como siempre, queremos agradecer a Purina Plan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la licenciada en veterinaria María Pérez Hernández, quien se desempeñó como gerente de la clínica veterinaria Fisiovet en España. Ha realizado residencia en neurología, neurocirugía en Estados Unidos. Fue responsable del servicio de neurocirugía y del servicio de rehabilitación de pequeños animales del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia, España. Y además forma parte del equipo de neurología, neurocirugía y rehabilitación del Hospital Veterinario Fénix y de la Clínica Veterinaria Natura. La doctora Pérez Hernández también es docente en nuestro posgrado universitario de neurocirugía y es un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Muy buenas, muchas gracias por la introducción. Como bien me han presentado, soy María Pérez, os hablo desde España. En concreto me encuentro ahora en Mallorca, que tenemos el Congreso Europeo de Neurología. Son congresos internacionales que se celebran una vez en Europa anualmente. También se hacen otros en Estados Unidos y tal, pero el europeo pues es justo este fin de semana. Empezando hoy, me he tenido que venir de la ceremonia de bienvenida para estar con vosotros. Así que nada, para mí un placer. Y bueno, pues me gustaría saber desde qué países me estáis viendo hoy, desde Argentina, Bolivia, también desde España, muy bien, desde México, Chile. Pues nada, veo que un montón de países y eso la verdad me encanta, ¿no? Tener esta oportunidad, pues, ¿quién no lo iba a decir hace unos años? Así que bueno, a ver, vamos a hablar sobre las claves para tener éxito en una hemilaminectomía. A ver, ¿cuántos de vosotros hacéis cirugía? O hacéis neurocirugía, mejor dicho. Tenemos por aquí a alguien que ya sabe hacer cirugía o qué. Comenzando, Simón, me dice. ¿Alguien más que ya ha empezado a hacer neurocirugía? Bueno, espero, ¿no? Porque al final la clase de hoy no va a ser una clase de introducción, no va a ser empezar ahí teóricamente a describir la hemilaminectomía, sino hablar de cuáles son algunas de las claves más importantes que serían en este caso para mí, ¿no? A la hora de desarrollar una hemilaminectomía y que vaya adecuadamente. Tener en cuenta que aunque vamos a hablar de hernias discales y de hemilaminectomías y de perros principalmente, pero a pesar de que esos factores sean constantes, no hay dos hernias iguales, ¿vale? Es verdad que si nos coinciden hernias condrotróficas, pues las típicas hernias de Teckels y tal, pues muchas de ellas van a ser muy parecidas, pero al menos la mitad de ellas van a ser, o sea, harás esa hemilaminectomía y dirás, nunca he visto esto antes, y nunca he visto esto antes. Así que es muy importante perfeccionar la técnica
y la experiencia, pero bueno, eso nos lo va a dar volver a hacerlo, ¿no? Y no rendirnos en la primera cirugía, sino seguir intentándolo, intentar practicar bastante con cadáveres y todo eso, ¿no? Antes de lanzarnos a las hernias de verdad, pero bueno, al final es algo que se puede adquirir. Entonces, la hemilaminectomía toracolumbar es la que vamos a mencionar hoy. Se trata de la técnica más importante en neurocirugía. Va a ser la más importante porque es la que más vamos a realizar. Y el que es un neurólogo o neurocirujano, o le apasiona esta cirugía o más vale que se busque otra especialidad, porque hemilaminectomías vamos a estar haciendo todas las semanas si nos dedicamos a esta parte de la medicina, ¿no? Es la técnica que nos va a permitir el acceso al canal vertebral. Generalmente va a ser para la eliminación de una hernia discal, pero bueno, pues cualquier otro proceso que esté ocurriendo en el canal vertebral también podemos tener acceso mediante esta técnica. La hemilaminectomía a nivel toracolumbar pues nos dará acceso a masas, hernias que estén laterales a la médula espinal. Si hablamos del canal cervical es un poquito diferente, ahí no nos vamos a meter hoy, pero como os digo, pues eso, generalmente las hernias se lateralizan a un lado o al otro, por eso es la técnica por excelencia, pero en el caso de tener algo dorsal, que no va a ser una hernia, porque es difícil que una hernia vaya desde ventral, ¿no? Desde el disco hasta encima de la médula espinal, pues ahí sería otra técnica. Pero bueno, como os digo, son lesiones que están lateralizadas a un lado o el otro de la médula espinal. Estas van a ser las claves y las vamos a ir desarrollando, ¿no? Pues un buen diagnóstico, la localización, el material de neurocirugía. Voy a compartir mi caja de neurocirugía, la técnica quirúrgica, por supuesto la experiencia, ¿no? En conjunto con esto, los cuidados posoperatorios y hablaremos un pelín de la durotomía. En el diagnóstico y la localización es muy importante el examen neurológico para que podamos localizar nuestra lesión, asegurarnos que está en esa región, y luego pruebas diagnósticas. Aún hay muchos casos en los que el veterinario llega a un diagnóstico definitivo de una hernia discal a través de una mielografía simple, ¿no? Con radiografías. Es una técnica que está un poco obsoleta y que te va a dar bastante margen de error. Así que yo en principio no lo voy a recomendar, es una técnica que ni siquiera me he formado en esa parte, ¿no? Entonces mi recomendación siempre va a ser que revisemos un TAC, un mieloTAC o resonancia magnética. El TAC va a ser ideal para hernias Hansen tipo 1 en pacientes condrodistróficos. El mieloTAC, cuando hemos hecho ya un TAC simple y un TAC con contraste, si no vemos nada, pasaríamos a hacer un mieloTAC, ¿no? A ver si hay una compresión medular. Y resonancia magnética, pues suele valer para todo tipo de hernias, pero la limitación que tiene con respecto al TAC sería el coste, que suele ser un poco más cara, la duración, que dura más, que necesita una anestesia general más larga, ¿no? Y la disponibilidad, porque en general pues hay menos aparatos de resonancia magnética y a lo mejor no nos dan cita hasta dentro de 2 días o algo así. Y muchas veces estas hernias van a ser urgentes. Así que fundamental que tengamos un buen diagnóstico, ¿no? Para que nuestra hemilaminectomía luego sea un éxito. Aquí os voy a mostrar un TAC de una hernia de estas calcificadas, de las hernias Hansen tipo 1 en pacientes condrodistróficos, en los que los discos intervertebrales están calcificados. Entonces aquí podéis ver cómo hay, pues eso, una zona hiperintensa más blanquita. Aquí tenemos otra. Esos son esos discos condrodistróficos que serían los típicos en pacientes como podría ser un Tecker, un Cocker. Y bueno, pues cuando ese disco se rompe, la hernia sale al canal vertebral y causa la compresión medular, ¿no? Aquí podéis ver esta hernia, que es muy evidente. Aquí tenemos lo que es la vértebra normal, y aquí tenéis una con una hernia bastante severa, ¿vale?
En este caso, pues hemos hecho un TAC simple, no hemos necesitado ni mieloTAC, para que veáis que esos pacientes condrodistróficos no necesitan ni siquiera de una mielografía. Con un TAC simple vemos las hernias súper bien. Pacientes no condrodistróficos, pues las hernias no se ven tan claras y entonces es cuando necesitamos el mieloTAC. Aquí tenéis el mieloTAC y podemos observar aquí la desviación de la médula espinal. Y aquí, bueno, pues se ve que hay una interrupción, ¿no?, en el paso del contraste. Y aquí, pues la médula espinal sería lo que está rodeado por contraste y lo que aparece a la derecha sería la hernia. Como veis, tiene un color igual que la médula espinal y es el contraste lo que diferencia o delimita una cosa de la otra, ¿no? Si no tuviéramos ese contraste de la mielografía, pues no se vería. Es por ello que necesitamos la mielografía o el mielograma, ¿no? Y luego resonancia magnética, pues podemos ver este tipo de hernias que hemos visto, se ven también en resonancia magnética y además se ven lesiones intramedulares no compresivas. Por eso que la resonancia magnética pues es una técnica más completa para estudiar la médula espinal, pero también hay que saber hacerla bien. Así que bueno, aquí tenemos una médula espinal normal y aquí pues una médula que tiene una lesión intramedular, ¿vale? Que sería ese trocito de ahí que parece más blanquito, más hiperintenso, pues sería ahí pues una lesión con edema. Entonces, por un lado, súper importante tener un buen diagnóstico, ¿vale? Y para ello necesitamos hacer un TAC o una resonancia magnética. Nuestro examen neurológico, que a veces vemos el paciente y nos lo dejan sedado, ¿no? Bueno, es que, no sé, se marea en el coche y el veterinario que nos lo remite nos lo manda sedado. Ya no podemos hacer un examen neurológico, ¿vale? Eso nos puede condicionar mucho. La localización, o sea, ya sabemos, por ejemplo, decimos que la hernia es T3, o mejor dicho, T3CL1, ¿no?, que sería una zona frecuente, pues que no nos equivoquemos de espacio, ¿no? Que cuando abramos para hacer nuestra hemilaminectomía, que no nos equivoquemos, porque la complicación número 1 en el procedimiento de la hemilaminectomía es que la localización sea errónea, que abramos en un sitio, hagamos nuestra hemilaminectomía y no encontremos el disco, ¿vale? Esto es súper frecuente, bueno, no debe de pasar, pero es lo que más ocurre cuando hay falta de experiencia sobre todo. Entonces eso nos va a llevar a un error. O no hemos contado bien nosotros en cirugía, o el TAC no se ha hecho bien, o la prueba diagnóstica, o nos hemos equivocado de lado, a lo mejor al derecho y hemos abierto por el lado izquierdo. Así que esto tenemos que tenerlo clarísimo antes de entrar a la cirugía. Yo me suelo meter el ordenador y siempre antes de empezar a abrir en el hueso, siempre reviso una vez más el TAC de nuevo y me aseguro que estoy en el espacio adecuado y en el lado adecuado. Así que esto es una recomendación que, aunque parece sencilla y simple, si practicáis neurocirugía, os acordaréis de mí como no lo hagáis. Para saber dónde estamos a nivel anatómico, tenemos dos formas. Una forma es marcar la vértebra antes de entrar a la cirugía, clavando una aguja. O sea, limpiamos bien el paciente, la zona donde vamos a operar, clavamos una aguja en una vértebra que pensemos que es la vértebra que tiene el problema, hacemos una radiografía lateral y luego lo meteríamos al quirófano, ¿vale? Y veríamos esa aguja en qué vértebra está clavada según la radiografía y en base a eso, pues al abrir sabemos que donde está la aguja es la vértebra que vemos en la radiografía, ¿no? Esta técnica pues no es estéril 100%, así que nos podría llevar no sé, nos podría llevar a alguna infección, porque al final pues estamos en rayos, ya hemos clavado la aguja, luego hay que limpiar de nuevo la zona de la cirugía y bueno, pues ahí puede ser que quede alguna bacteria. La otra opción que tenemos es conocer bien la anatomía y entonces en base a eso, pues en nuestra disección, identificar bien T13L1. Para identificar bien T13L1 debemos de recordar que T13 tiene la apófisis
costo vertebral, de donde sale la costilla, y la costilla pues es como más altita, más alta, ¿no? Y dirigida hacia el caudal. L1 es la apófisis transversa más bajita que la costilla y se dirige hacia el craneal. Así que bueno, aunque esto aquí en la imagen parece muy claro, luego en la práctica no lo es tanto, pero si lo practicamos y empezamos con cadáveres y siempre lo hacemos, al final es fácil. Y para mí este es el procedimiento que hago y esto lo puedo hacer en segundos. O sea, es un procedimiento muy rápido y así me ahorro pues el tema de marcar la vértebra con una aguja y llevarlo a radiografías. En este caso tenéis que tener en cuenta que hay a veces anomalías y que vamos a tener perros que a lo mejor la vértebra número 13 pues tenga una costilla en un lado, pero en el otro lado no. Estas cosas tenemos que identificarlas antes de entrar a la cirugía, porque cuando el perro es normal y tiene sus 13 vértebras torácicas y 7 lumbares, perfecto, pero cuando no es así, que es medio frecuente, nos ponemos a buscar nuestro espacio y no lo encontramos, ¿vale? Nos confunde un montón. Así que debemos de revisar esto y si tenemos dudas, pues igual nos ponemos otra imagen en nuestro ordenador antes de entrar a la cirugía. Cuando decíamos de marcar con una aguja antes de entrar al quirófano, pues bueno, sería, como decíamos, clavar una aguja en la apófisis espinosa, estando el perro ya anestesiado, para hacer una radiografía, vemos dónde está esa aguja y entonces pues en base a eso nosotros ya haríamos nuestra hemilaminectomía en el espacio que afecte. O sea, eso nos sirve como contaje. Si por ejemplo tenemos el espacio en T13L1, ¿no? Nuestra hernia en T13L1 y la aguja la ponemos en L2, pues sabemos que tenemos que contar un par de vértebras hacia craneal para llegar al espacio en problema. Así que llegamos hasta ahora con importante hacer un buen examen neurológico, hacer pruebas diagnósticas y esa localización de nuestro espacio intervertebral afectado, ¿vale? Eso es súper importante. Después seguimos con el material de neurocirugía. Entonces tenemos el laminotomo, que es el material número 1 para mí. Es difícil encontrar un laminotomo pequeñito. Los pequeños nos van a resolver la vida un montón. Los hay de un montón de medidas, de tamaños, incluso cuando los pides de 1 milímetro, algunos son más grandes y otros son más pequeños. Pues, no sé, cada marca los hace a lo mejor más anchos y todo eso es importante que lo tengamos en cuenta y que al final encontremos y que invertamos dinero en el Kerrison o laminotomo más pequeño. El que yo tengo, pues lo llevo usando ya varios años, o sea que suelen ser resistentes si lo compras de un buen material y pues me costó como unos 600 euros, ¿vale? Ahora vemos lo que es. Y en gubias, igual, también importante invertir. Mis favoritas serían las Lempers curvadas, pequeñitas, ¿vale? Para poder quitar bien pequeños fragmentos óseos. Así que después del laminotomo y las gubias, pues utilizaremos microcuretas, que van a ser cucharillas y tal, para eliminar el material discal. Y unas pinzas oftálmicas, que son pincitas muy pequeñas, también nos van a ser muy útiles. Esta sería mi caja de material de neurocirugía. Solamente tenemos aquí el material específico. Entonces, de lo que os decía, esta especie como de pistolas, esos son los laminotomos, que los tenemos de diferentes medidas. Si os fijáis, tengo 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros. El de 3 milímetros no lo utilizamos casi nunca. Siempre vamos a utilizar el de 1 milímetro y el de 2. Fijaros que la puntita del laminotomo tiene un poco de angulación. Esa angulación nos va a hacer también que sea más fácil el acceso al canal, ¿vale? Si no los habéis usado anteriormente, pues esto nos permite entrar en el canal como por debajo del hueso sin llegar a
a pellizcar la médula espinal o a comprimir, ¿vale? Es, vamos, un material súper importante. Y aquí arriba pues tenéis las diferentes gubias. La primera sería una gubia de estas de doble acción, que sería para quitar la parte de hueso más grande, y luego las pequeñitas, que son las que nos van a dar luego la diferencia a la hora de hacer nuestra hemilaminectomía, porque la hemilaminectomía queremos que sea lo más grande posible, a lo largo y también a lo ancho, que sea bastante ventral para que podamos evacuar todo el material discal sin problema. En esta imagen tenéis ese trabajo que haríamos con laminotomos, ¿no? A la hora de quitar las apófisis articulares. Y aquí tenéis un ejemplo de una hemilaminectomía. Este ejemplo me gusta porque es una hemilaminectomía súper pequeña, ¿vale? Ahora os voy a mostrar otros ejemplos que son de hemis más grandes. Como os decía, para poder sacar todo el material discal, tenemos que hacer una hemilaminectomía extensa, grande. Tiene que ir desde las apófisis articulares craneales hasta las caudales, a lo largo, y en ancho, pues tiene que llegar hasta el suelo del canal vertebral. Este debería de ser el tamaño de una hemilaminectomía para asegurarnos que podemos extraer todo el material discal y no dejarnos parte ahí, ¿no? Si hacemos una hemis pequeña, pues vamos a terminar y quizás que quede material y no veamos. A ver, me pregunta Simón, el motor y los tipos de fresas y medida, ¿qué es lo ideal y con qué trabaja? Pues, a ver, de motores he utilizado un montonazo. Siempre me gusta utilizar un motor que sea quirúrgico, motores tipo Dremel, que no sé si en Sudamérica tenéis esa marca, pero bueno, serían las que se utilizan pues en carpintería y tal, que son muy económicas. Esas os sirven para hacer prácticas en cadáveres, pero no las utilicéis en cirugía, ¿vale? No están preparadas, vibran un montón, no es lo más recomendado. Os puede servir para hacer prácticas, pero no para trabajar. ¿Motores con los que he trabajado? Pues motores dentales, yo no he llegado a trabajar nunca con uno dental. En una ocasión me propusieron utilizar uno porque se había roto el otro y no me pareció potente. Y al final no lo usé, el otro al final funcionó. O sea que me he visto así en la situación, quizás que podría ser útil para un perrito pequeño, pero tenéis que hacer una hemilaminectomía en un perro grande con uno de estos y puede ser eterno, antes se quema el aparato antes que hagáis la laminectomía, ¿no? Entonces, motores. Recuerda sí que he utilizado marcas, pues el de Sintes es una de las marcas que he utilizado bastante. Los he utilizado de todo tipo, neumáticos que van enganchados a la pared, ¿no? Neumáticos, esos son súper potentes, van súper bien. Y luego están los eléctricos. Y luego están los que llevan la llave para conectar, para arrancar en la mano, y aquellos que van con un pedal. Pues cualquiera de ellos es bueno. Al final, si decidís hacer hemilaminectomías en vuestro centro, pues es invertir en uno de ellos, que no sea más caro, sino uno que esté bien, y adaptarse a ese, ¿vale? Al final, si son motores quirúrgicos, deben de ser más potentes que un micromotor dental, pues suelen ir bien, suelen funcionar bien, y ya es adaptarse a la potencia de cada máquina. Las fresas, pues el tamaño así de memoria no me lo sé. Depende del tamaño del perro. Yo suelo tener unos 3 tamaños de fresas y suelo decidir cuál voy a utilizar en el momento de la cirugía. Veo el perro y veo ahí el espacio que tengo que hacer, y nuestra fresa, pues si este es el grosor de la hemilaminectomía, pues la fresa puede ser parecido al grosor de este puntero o un poquito más, ¿no? Porque la fresa es redondeada y entonces como que los bordes no se van a atravesar fácilmente, ahí tienes que meter un laminotomo, y entonces pues eso, con la fresa como que puedes penetrar más en la parte del centro, en las orillas se quedan los bordes, que bueno, luego tenemos que ir eliminando con
con el laminotomo. Se maneja de 3 a 5 milímetros. Se maneja de 3 a 5 milímetros, parece. Pues es verdad que es que de cabeza no me sé la medida, pero las tengo súper pequeñitas, que no sé, pues pueden ser del tamaño de, como si fuera el diámetro de un grano de arroz. Esas no las suelo utilizar mucho. Serían las siguientes, que ya son un tamañito así más, un poquito más grande, pues una que puede ser de grande como una lenteja, que esa sería la más grande, y luego pues una intermedia, ¿no? Con esas tres suelo ya cubrir todas las hemilamiectomías en todos los tipos de perros. Respecto a la técnica quirúrgica, la experiencia es súper importante, o sea que si queréis hacer neurocirugía, pues aprovechar cadáveres y empezar a practicar. Como os decía, para practicar podéis utilizar una Dremel, ¿no? Una fresadora de carpintería, que son baratitas y tal, y así pues podéis empezar a aprender. También podéis practicar en huevos, que así es como en residencias nos enseñan a tener precisión, ¿no? Haciendo dibujos en la cáscara del huevo. Así que, bueno, pues por ahí os podéis coger esa precisión. Como os decía, la hemilaminectomía tiene que ser grande, debe ser amplia, porque si es pequeña no vamos a poder sacar todo el material discal. Muchas veces abrimos y justo donde hemos abierto sale ahí un trocito, pero generalmente va a haber mucho más dentro, ¿vale? Así que no podemos conformarnos con justo lo que nos sale donde hemos abierto. Hay que meter las microcuretas, hacer la hemilaminectomía bien y asegurarnos que lo sacamos todo para que luego no quede un dolor crónico, ¿no? Si dejamos ahí la mitad del disco, pues el paciente seguramente luego tenga un dolor crónico. Podemos hacer hasta 3 espacios intervertebrales seguidos. No se pueden hacer más, en teoría, porque dejaríamos la columna inestable, ¿vale? Así que bueno, y se pueden hacer los 3 seguidos en un lado. No se pueden hacer 3 a la derecha y 3 a la izquierda, porque dejaríamos las apófisis espinosas ahí flotando, ¿no? Entonces solamente se pueden hacer las semis a un lado, no pueden coincidir las de los dos lados. La hemilaminectomía tiene que ser lo más ventral posible, que veamos por debajo de la médula espinal. La hemostasia es súper importante porque es una cirugía que nos va a sangrar. No es una hemorragia grave como para que el paciente se desangre, pero sí que es una hemorragia lo suficientemente pesada como para que no se vea en cirugía. Estas cirugías suelen ser cirugías en espacios muy pequeñitos y si tenemos hemorragia no vemos. Muchas veces cuando hacemos una hemilaminectomía en un paciente que sangra más de lo normal, nos vamos a tirar, si la cirugía dura 2 horas, 1 hora, nos vamos a tirar esperando a que pare de sangrar. Si juntamos todos los ratitos que esperamos, ¿vale? Nos vamos a tirar la mitad de la cirugía sin hacer nada esperando a que pare de sangrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos aplicar un Liostip, por ejemplo, que es una marca comercial, es un colágeno hemostático, seguramente tengáis otro tipo de marcas, pero aseguraros que se pueden utilizar cerca del tejido nervioso, ¿vale? A lo mejor hay por ahí alguna cosa que puede ser tóxica. Si no tenéis nada de esto, pues también se puede utilizar un trocito de músculo machacado, bien machacado, que lo pongáis en la zona donde hay sangrado, ¿vale? Lo ponéis hasta que pare de sangrar y luego lo quitáis. Al machacar el músculo suelta factores de coagulación. Así que bueno, si no tenéis un Liostip, con el músculo también debe de ser fiable. Súper importante que tengamos un aspirador, porque si empezamos a tener esta hemorragia y no tenemos un aspirador, pues vamos a tener ahí todo el campo de visión lleno de sangre y no vamos a poder hacer nuestra hemilaminectomía como debemos. El colgajo de grasa. Para mí esto es fundamental para cubrir el defecto de la hemilaminectomía. Hay gente que no lo usa pues porque tiene miedo a que la grasa luego comprima la médula espinal o que la grasa se necrose, pero yo, que llevo utilizando colgajos de grasa desde que hago neurocirugía, nunca he tenido ninguna complicación, aunque la he visto en algún compañero, pero es algo bastante esporádico. Entonces os recomiendo que lo hagáis.
La grasa la cogeríamos del subcutáneo, sería una porción de grasita bastante fina, de una grasa que tenga un buen aspecto, no va a ser una grasa morada ni así con un color raro, sino que tiene que ser una grasita bastante sana y pues eso, que tenga un color, flexible y tal. La pondríamos por encima del defecto óseo sin que se nos cuele dentro ni nada. Siempre un poquito más grande del defecto óseo para que no se cuele. Y del mismo paciente, o sea, no cogemos grasa de otro paciente, ¿no? Sino del mismo paciente, en la misma cirugía, cogeríamos un poquito de grasa del subcutáneo. Y ya, pues para completar nuestra hemilaminectomía, haríamos una fenestración. Esta fenestración consiste en hacer un orificio en el disco intervertebral para intentar vaciar el contenido del material discal para que no se hernie más, ¿vale? Con eso pues ya esa zona va a ser bastante difícil que se vuelva a herniar. Vamos a comentar todo esto un poquito más. Aquí tenéis este diagrama en el que se muestra en el hueso, en este hueso, lo que sería una hemilaminectomía. Yo esta hemilaminectomía la veo que le podemos quitar un poquito más de hueso. Entonces, donde tenemos la línea roja sería hasta donde habría llegado yo con mi hemilaminectomía. Es decir, este trocito de aquí yo lo habría quitado. Tener en cuenta que si nos bajamos mucho, pues a lo mejor nos va a sangrar, porque el seno venoso, que es este azul, que va así como en forma de 8 en todo el suelo del canal vertebral, si nos bajamos mucho a la hora de hacer nuestra hemilaminectomía, pues podríamos dañarlo y nos va a sangrar. Sería una sangre venosa. Esta es la sangre que más nos complica, no es una sangre como, o una cantidad de sangre como para que se desangre el paciente, como os decía, pero sí que nos tapa todo el campo de visión en la cirugía. Entonces, bueno, pues tenemos que ir ventral, pero con cuidado de que no dañemos el seno. Y si se daña, no pasa nada, es súper frecuente, pues aplicaríamos esas técnicas hemostásicas que hemos dicho hasta que la cirugía, hasta que la sangre pare. Como os digo, puede ser que en una misma cirugía lo tengamos que hacer varias veces, ¿vale? Estos puntitos serían las zonas donde salen las raíces nerviosas. También para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer la hemilaminectomía, que no te lleves la raíz nerviosa para adelante, ¿no? Que no la cortes, que no la secciones. Entonces están un poco a ese nivel, que lo tengáis en cuenta, que está por detrás de la apófisis articular craneal, por delante de la otra. Pues eso, de aquí suelen salir estas dos raíces nerviosas que nos las encontramos en nuestra hemi. Este sería el seno venoso visto desde arriba. Y ahora vamos a ver dónde se hace la fenestración, ¿vale? Que me lo pregunta Simón Alfaro. Aquí veis una hemilaminectomía en una cirugía real. Y aquí, pues esta bolita que veis así, de una textura como rugosa, ese sería el material discal de una hernia condrodistrófica, ¿vale? Eso era el contenido del núcleo pulposo que se ha herniado al canal vertebral y es lo que vamos a evacuar. Si no hacemos una hemilaminectomía grande, este material no lo podemos sacar todo ni lo podemos sacar bien, ¿vale? A veces sacamos un poco y nos dejamos más de la mitad dentro, así que ya sabéis. Aquí tendréis un ejemplo, ahí donde se ve la hernia, como veis, esta hemilaminectomía muy pequeñita, ¿vale? Es verdad que a lo mejor tenemos el contenido parece que esté solo ahí, pero debemos hacer hemilaminectomías extensas para asegurarnos que hacemos una buena limpieza de toda la zona. Aquí tendríamos otra hernia. Como veis, la médula espinal se queda elevada y nosotros vamos a sacar el material discal hasta que la médula espinal la veamos recta, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, este se ve muy bien, de otra hernia, pues esto lo sacaríamos hasta que la hernia discal, o sea, la médula espinal, la viéramos recta. Aquí si os fijáis se ve por debajo de la médula espinal y lo que se ve ahí atrás, que parece la sombra, sería el seno venoso, ¿vale? Que es eso que os decía, ¿no? Que si vamos muy ventral, pues incluso podríamos dañar el seno venoso.
Y bueno, pues aquí sería como nos queda la médula espinal después de una hernia, que nos debe de quedar recta, de este color blanquito. A veces pues, pueden quedar restos de disco adherido a la dura madre, pero eso en principio no nos va a dar ninguna consecuencia. El colgajo de grasa es este que veis aquí. Yo el colgajo de grasa lo cojo cuando estoy haciendo la disección al inicio y luego lo mantengo hidratado. O lo mantengo ahí en suelo fisiológico o en una gasita bien doblado que esté bien hidratado. Y ya lo coloco pues al final de la cirugía, ¿no? Una vez que ya he hecho la hemilaminectomía y he dejado ese defecto óseo, entonces queda cubierto por un colgajo óseo como veis. Este sería el colgajo óseo, como se vería en una resonancia magnética que se ha hecho de revisión después de haber hecho una hemilaminectomía, ¿vale? Solo os lo muestro a nivel de curiosidad para que veáis pues cómo ese colgajo de grasa cubre la médula espinal y ese defecto óseo para evitar las adherencias entre la musculatura y la médula espinal, ¿vale? Ese es el objetivo, que no se adhiera la musculatura a la dura madre. Vale, pues fenestración. La fenestración se hace con el objetivo de que ese disco intervertebral no se vuelva a herniar más. Por ejemplo, si os fijáis en este de la imagen, vemos que en el canal vertebral tenemos un trocito, pero aún nos queda más debajo, ¿no? Aún se podría herniar más. Esto sería lo que conseguiríamos con una hemilaminectomía. Lo pongo de nuevo, ¿no? Que quitamos la lámina, la apófisis articular. Y con este abordaje podemos quitar este material discal, ¿no? Si lo hacemos bastante ventral, pues todo este material discal lo podríamos ir extrayendo con microcuretas. Y aquí haríamos una fenestración, ¿vale? Para hacer esa fenestración buscamos el disco, hacemos un pequeño orificio y desde ahí entramos hasta el núcleo pulposo. La fenestración la haríamos a este nivel. La podemos hacer con una aguja gruesa, una aguja de 18G, o a veces hay quien lo hace con un bisturí, pero yo lo suelo hacer con una aguja. Y luego, pues por ese orificio introduzco microcuretas para ir sacando todo el contenido del núcleo pulposo. Esta sería la incisión que haríamos si utilizáramos un bisturí, que se puede hacer una incisión un poquito más grande y por ahí sacaríamos ese material. Aquí, pues ya os digo, es todo mucho más fácil. Luego en la práctica, pues hay un montón de sangre, a lo mejor ya llevamos 3 horas de cirugía y ya lo de fenestrar se nos hace ya un poco más pesado. Así es como quedaría nuestra fenestración, ¿no? Si lo pudiéramos ver, pues este sería el efecto que tendría ese procedimiento. Vale, por aquí Juan William me pregunta si el colgajo se sutura. Y no, el colgajo no se sutura, el colgajo se coloca por encima de ese defecto óseo con mucho cuidadito y ya está. Luego se cierra la piel con cuidado de que ese colgajo no se mueva y ya está, no se sutura ni nada. Los cuidados posoperatorios y el manejo posoperatorio va a ser súper importante para garantizarnos que lo que hemos hecho se mantiene, ¿no? No podemos tener al perro 2 días después saltando por la casa porque puede ser que se vuelva a herniar, a pesar de que hayamos hecho todo lo que hemos hecho, ¿no? Pues que aún se hernie más, si hemos dejado un poquito, que se hernie lo poco que ha quedado, o que se hernie otro, ¿no? No sé, que esa zona está ahí curando, que no debe de estar inestable, pero está todo cicatrizando y debemos hacer 6 semanas de reposo. Si el paciente está caminando, pues puede caminar lo justo para hacer pipí y caca y luego a casa. El manejo de la vejiga es súper importante en pacientes que no pueden caminar. Si no atendemos al manejo de la vejiga, pues puede ser que el cliente se desespere, que quiera eutanasiar al perro antes de la cuenta, sin haberle dado el tiempo suficiente, que coja infección de orina, que coja irritación en la piel. Así que es un punto que debemos de comentarle al propietario y según sea el caso, pues darle las recomendaciones pertinentes, ¿no? Pero es un punto súper importante
para llegar al éxito, ¿no? Para que nuestro cliente, el propietario del perrito, pues que no se desespere y no se rinda antes de haberle dado una oportunidad, ¿no? Si el perro después de operarlo no camina, pero a lo mejor necesita unas semanas. En esas semanas a lo mejor va a necesitar un pañal o un carrito o fisioterapia, pues hay que darle ese tiempo necesario. La intervención temprana con fisioterapia va a favorecer la recuperación de ese paciente. Así que bueno, yo que me dedico la mitad de mi tiempo a fisioterapia, la mitad de mi tiempo a neurología, pues por supuesto que os recomiendo que se comience con fisioterapia lo antes posible. Primero es una fisioterapia un poquito más suave y pues conforme pasa el tiempo será una fisioterapia un poquito más intensiva. Juan Williams pregunta, ¿en caso de laceración de médula o de nervios se puede hacer algún manejo médico o quirúrgico? Si hacemos laceración de la médula espinal, yo no me dedicaría ya a neurocirugía más, porque eso no puede ocurrir. O sea, tenemos que haber practicado en cadáveres, esto no puede pasar. Si eso pasa, dejamos al paciente parapléjico o puede incluso fallecer, ¿no? Con mielomalacia o lo que sea. O sea, la laceración de la médula espinal por accidente puede pasar, pero no debe de pasar. O sea, ahí comprometemos la vida de nuestro paciente. O sea que es un riesgo, pero si puede pasar, que pase una vez en la carrera, ¿no? Que no vuelva a pasar. Si hay una laceración del nervio, si cortamos el nervio en la zona toracolumbar, no pasa nada, ¿vale? Si lo hemos cortado, es mejor cortarlo por encima del ganglio para que no duela y se pierde esa inervación, pero como están los nervios craneales y caudales, pues como hay zonas que se solapan, no importaría que cortáramos una raíz nerviosa. A nivel toracolumbar, ¿vale? Esto no puede ocurrir a nivel lumbar, lumbosacro, tampoco a nivel cervical. Esto no lo podemos permitir solamente a nivel toracolumbar. A ver, ¿qué más preguntan por aquí? Dice Alejandro Ojeda. En caso que se vean en los estudios de imagen dos o más discos calcificados, estos también se retiran por fenestración. Si vemos otros discos calcificados, sí que se fenestran, pero van a ser los discos que estén contiguos, porque si operamos una hernia en T3-L1 y hay una calcificación en L5, L6, no vamos a abrir allí también, ¿vale? Abriríamos a lo mejor T12, T13, T13, L1, L2, esa zona, pero no nos vamos a ir a la otra punta, ¿no? Eliana Magallanes dice, ¿cuánto tiempo post cirugía comenzamos con fisioterapia? Pues con fisioterapia se puede comenzar desde el día 1. Primero los ejercicios de fisioterapia van a ser pasivos, ejercicios pasivos, todo lo que os decía del manejo de la vejiga y tal, todo esto se puede hacer desde el punto de vista de la fisioterapia y conforme pasen los días y conforme el paciente vaya moviéndose un poquito más, pues ya se empiezan a hacer ejercicios más activos, pero realmente, aunque sea con ejercicios suaves, se puede empezar el día 1, primer día. A los 2 o 3 días incluso nosotros les ponemos carritos, que son carritos temporales, para que los pacientes ya puedan comenzar a caminar, ¿vale? Yo no tengo miedo de que esa columna esté inestable o que se vuelva a herniar en principio, así que les permito que hagan un poquito de movimiento controlado, un poquito de carrito, pero vamos, son paseos cortos y muy controlados. Eso es importante para algunos pacientes muy enérgicos, pues si ya caminan un poco en su carro, pues eso les favorece, ¿no? Esas semanas de reposo, esas 6 semanas de reposo, pues por lo menos que puedan moverse un poco, ¿no? Que no estén ahí tumbados todo el tiempo porque no lo van a aguantar. Aquí dice Jorge, ¿el carrito no es contraproducente ya que el paciente podría acostumbrarse a no caminar o en qué casos los indica? Pues esto nos da para otra charla entera, pero bueno, yo voy a decir que el carrito no es contraproducente, hay que saber utilizarlo y aplicarlo en los casos indicados durante el tiempo indicado. Y si ya vemos que el paciente puede caminar porque tiene buena función motora, pues el carrito se quita y el paciente camina, ¿vale? Generalmente es así. No suelen acostumbrarse a ir en carros y si pueden caminar, pues caminan y ya está.
Bueno, pues esta sería una imagen de nuestro quirófano. Aquí tenéis las fresas, algunas de las fresas que usamos, nuestro micromotor. Este es un Sintes que va con pedal. Pues eso, trabajamos con una pantalla en el quirófano para poder ver todo. También os digo que yo no me metería a hacer neurocirugía en un quirófano cualquiera, tiene que ser un quirófano equipado, un buen equipo de anestesia, un quirófano limpio, ¿vale? La esterilidad es súper importante, si no luego vais a estar teniendo discospondilitis todas las semanas y no es divertido eso. También trabajamos con hemostasia, solemos utilizar un monopolar, un bipolar, todo eso nos va a facilitar el abordaje y nos va a agilizar la cirugía. A ver, me pregunta Alejandro Ojeda, ¿qué técnica se usa para fijar las vértebras que hubiéramos lesionado las articulaciones? ¿Placas y tornillos o clavos con metacrilato? Segundo, ¿qué tipo de metacrilato se usa? A ver, yo si hago una hemilaminectomía, no tengo que poner clavos ni nada, porque eso está estable. Como os decía, se pueden hacer hasta 3 espacios seguidos y la columna seguiría siendo estable. No tenemos que poner clavos, ni cerclajes, ni ninguna historia, porque está estable, no hemos dañado nada. Si tuviéramos que poner placas, tornillos o clavos o algo, como os digo, eso ya es otra charla, eso son varias charlas, eso no es una, eso son varias. Y va a depender de cada caso. No sé si tenemos una fractura vertebral, pues ya veríamos. O sea, no es una respuesta, no puedo dar una respuesta concreta porque en hemilaminectomías no ponemos placas ni nada de esto nunca. O sea, hago máximo 3 espacios y ya está. Y eso suele ser suficiente. Simón Alfaro dice, ¿hasta cuánto tiempo podemos esperar en el caso de una hernia extrusiva como máximo? Imagino que se refiere, Simón, de cara a decir cuándo opero, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí. Si tenemos un paciente que ha perdido la sensibilidad, debemos de entrar a cirugía lo antes posible. Yo recomiendo que se entre a operar ese mismo día, o si ha llegado por la noche, al día siguiente por la mañana, ¿vale? No es una cirugía de las 3 de la mañana, pero sí que si ha llegado por la noche se operaría al principio de la mañana, ¿vale? Que no pase más de 12 horas, si ha perdido sensibilidad. Si es un paciente que está ambulatorio, no tenemos prisa para operar. Se le pueden dar una semana, se le pueden dar unos días, ¿vale? Una semana máximo, diría yo, de cara a operar, para aquellos que están ambulatorios. Aquellos pacientes que han dejado de caminar y que están parapléjicos, que no vemos que hay ahí una función motora, yo los operaría también lo antes posible, en 1 o 2 días como máximo. Cuando pierden la función motora, la verdad es que intentamos operarles lo antes posible. Leonardo Mordini pregunta, ¿qué terapia analgésica y antibiótica usa pre y post y por cuánto tiempo? Pues como analgesia, pues utilizaría un antiinflamatorio, ¿no? Una INE. En cirugía utilizamos cefazolina intraoperatoriamente, que daríamos una dosis cada 90 minutos. Posoperatoriamente, pues a lo mejor cefalexina, que daría durante una semana. El antiinflamatorio, pues una semana también aproximadamente. Si pienso que hay bastantes espasmos musculares, metería un diazepam, a lo mejor unos 5 días o una cosa así. Si veo que también hay mucho dolor o hay dolor neuropático, además también añadiría pregabalina o gabapentina. Eliana me pregunta cuáles son los fármacos de su elección, que ya lo he contestado, y Leonardo me pregunta de nuevo si uso corticoides. Pues a ver, en general un corticoide no lo uso si no tengo un diagnóstico, ¿vale? Si sé que tengo una hernia y no sé, por lo que sea tengo que esperar un poco o no lo voy a poder operar, lo que sea, puede ser que en algún momento dé alguna dosis de corticoides, pero no es un fármaco que utilizo así de forma rutinaria en las columnas toracolumbares, ¿vale? Por hernias. Generalmente voy a utilizar AINES y si la INE no funciona, pues ya vamos a estar pensando en cirugía.
Nico me dice, quería saber si en el caso de mi vértebras está indicada la cirugía, que tendría en cuenta. Pues aquí es que nos vamos un poco del tema. Para hemivértebras, generalmente lo que tenemos que hacer es estabilizar la columna. Estamos hablando de hemilaminectomías, ¿no? Entonces, en hemivértebras lo que suele ocurrir es que hay como un exceso de movimiento, hay por una angulación muy exagerada. Si hay alguna compresión medular, pues habría que descomprimir, en ese caso sí, pero habría que mirar el caso ese concreto. Generalmente lo que requiere una hemilaminectomía es una fijación, ¿vale? No es una hemilaminectomía. Dice, tengo varios pacientes de bulldog francés con varias fusiones. Los bulldog francés van a tener la columna con un montón de hemivértebras, pero no suele ser ese el problema por el que tienen la paraparesia, ¿vale? Bueno, cada caso es diferente, algunos sí, pero la mayoría, o sea, todos los bulldog franceses tienen hemivértebras, ¿vale? Pero son solo algunos pocos los que van a tener signos clínicos secundarios a esa hemivértebra. Así que hay que hacer una buena valoración y luego completar los estudios haciendo un TAC o una resonancia. Hardy Rosas dice, extra antibióticos, antiinflamatorios o analgésicos. ¿Usa algún fármaco para estimular la recuperación o la regeneración medular? Pues no lo hago, ¿vale? En concreto, en este tipo de cirugía que os estoy diciendo, ¿no? En plan, las hemilaminectomías, pues generalmente no lo voy a utilizar. Podría utilizar algún suplemento para el sistema nervioso, como ácidos grasos insaturados, antioxidantes o vitamina B. Lo podría utilizar a lo mejor en un paciente geriátrico, que quiero que vaya todo súper bien. Pero generalmente no lo voy a utilizar porque tampoco existe mucha evidencia que me diga que es importante o que realmente marca la diferencia. Sobre la durotomía. Pues a ver, sobre la durotomía, ¿debemos hacerla en las semis o no? Pues ahí hay discrepancia. Generalmente no lo vamos a hacer en las semis normales, no vamos a hacer durotomías. Se puede considerar la durotomía en los casos en los que sospechamos de mielomalacia, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber qué es mielomalacia? Pues es difícil. Lo vamos a saber según el examen neurológico o si vemos que a través de la dura madre, por dentro de la médula espinal se ve ahí como una zona morada, ¿no? Como si hubiera ahí un hematoma. Ahí podemos abrir esa dura madre, ¿no? Si vemos ahí un hematoma. Es un procedimiento más invasivo, más agresivo y generalmente yo no lo recomiendo, ¿vale? Como rutina no lo voy a hacer. Hace poco sale este artículo en el que decían, bueno, tenían 34 casos con mielomalacia diagnosticada según el examen neurológico, lo podéis leer ahí para ver los detalles, y lo que ellos dijeron que haciendo una hemilaminectomía extensiva desde la zona de la hernia hasta la zona cervicotorácica, fijaros ahí si la hemilaminectomía es de más de 3 espacios, pues según este estudio se paraba la mielomalacia, o sea, esa mielomalacia se detenía, en vez de llegar hasta el cuello y que el paciente muriera por una parálisis respiratoria, pues que paraba esa progresión de mielomalacia, que el paciente, aunque quedaba parapléjico sin sensibilidad, bueno, no moría de mielomalacia. Así que bueno, es un estudio reciente y creo que se deberían de ver más estudios de estos para decir que hay que hacer una hemilaminectomía masiva como esta, porque al final esto sí que puede dar problemas de inestabilidad, ¿vale? Es una hemilaminectomía demasiado larga como para que el paciente no tenga problemas. Según este estudio, se estuvieron revisando todos los pacientes hasta 2 meses después y ninguno tuvo problemas de inestabilidad, pero yo creo que falta mirar más tiempo, porque al final en esos 2 meses los pacientes están de reposo, ¿no? Habría que ver, pues eso, si pueden correr, saltar y todo eso, como luego estos pacientes hacen, si tienen carrito y tal, se van al monte y saltan por allí como locos, ¿no? Entonces, estas columnas son estables realmente. No sé, eso lo tenemos un poco ahí en duda.
Así que bueno, ya he ido resolviendo algunas de las preguntas, pero ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Con qué técnica realiza la durotomía? Pues yo la durotomía la realizaría con un bisturí de estos que están así en forma de ganchito. No recuerdo el número, que son los bisturís que se utilizan para quitar puntos. A ver si lo veo aquí. Bisturí. A ver. Lo he visto aquí. Seguro que alguien lo va a decir antes que yo. A ver. El bisturí el 12. El bisturí del número 12, que tiene así es como un ganchito, pues con eso rozaría la dura madre muy, muy, muy suavemente, con mucha precisión, para hacer esa durotomía. Ya sabéis que cuando cortéis la dura madre, saldría líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Gustavo Prato me dice, ¿cuál es la principal causa de paresia en bulldog inglés o francés? Pues yo diría que una hernia, ¿no? Una hernia Hansen tipo 1 suele ser la causa número 1. Todos estos bulldogs todos tienen hemivértebras, pero se suelen quedar paralíticos, la mayoría de ellos por hernias, otros por sus hemivértebras, pero son menos. Jorge dice, ¿qué tipo de fresas son las que utiliza para el procedimiento y tendrá alguna complicación en su uso? Jorge creo que se ha incorporado un pelín después. Os decía de las fresas, pues las utilizo generalmente las redondas, son unas fresitas redondas. También he utilizado unas así como en forma de piña, ¿no? Más ovaladas. El tamaño es que no lo recuerdo, pero os decía que, bueno, pues unas que van desde lo que sería el diámetro de un grano de arroz hasta una que sería como el diámetro de una lentejita, ¿no? Pues suelo tener 3 y bueno, pues varío entre esas 3. Las complicaciones de su uso, pues cuando utilizas la fresa tienes que ir irrigando continuamente para que el hueso no se queme, ¿no? Hay que estar irrigando y hay que estar como enfriando la fresa mientras que haces tu hemilaminectomía. Complicación principal es pues, que no tengas precisión y que a la hora de hacer la hemi pues, se te cuele la fresa dentro del canal vertebral y llegues a la médula, ¿no? Eso sería la mayor complicación. Otras complicaciones, pues no sé, a veces se lían tejidos de alrededor, pues así a lo mejor subcutáneo, tal, se puede liar ahí con la fresa, o algún vasito que a lo mejor te lleves para adelante, tal, pero bueno, así complicaciones, más complicaciones no, solamente es aprender a utilizarlo, ¿no? Y manejar esa precisión que necesitamos para hacer neurocirugía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues os recuerdo que comenzamos en muy pocos días el posgrado de neurocirugía. Es un posgrado online en el que aprenderemos neurocirugía, que parece un poco a veces difícil, pero bueno, lo intentamos hacer lo más práctico posible con un montón de vídeos, un montón de casos clínicos y luego en el grupo de WhatsApp pues estamos disponibles la mayoría de los docentes para resolver dudas. Así que bueno, os animo a que echéis un vistazo al programa y que os planteéis, pues eso, a lo mejor formar parte de esta nueva promoción que vamos a comenzar en estos días, ¿no? En septiembre. Yo doy algunas de las charlas y es mi compañero Ricardo, el director de este posgrado. A ver, que por aquí se me escapaba alguna pregunta más. Dice, ¿son fresas de baja o de alta revolución? Pues son de alta revolución. ¿Podría causar hematomas que causen compresión medular el sangrado durante el procedimiento? Pues podría, pero generalmente hasta que no pare el sangrado no cerramos. Una vez que pare ese sangrado sí que ya cerramos en los tejidos, ¿vale? Esperamos ahí, como os decía, la hemilaminectomía, si son 2 horas, estamos 1 hora trabajando y la otra hora estamos esperando a que pare de sangrar. Entonces, pues eso, esperaríamos hasta que pare el sangrado, limpiamos y ya cerramos los tejidos para asegurarnos que no hay ningún hematoma que pueda comprimir.
Y bueno, pues en principio no hay ninguna duda más. Os agradezco vuestra presencia, muchísimas gracias por estar ahí. Para mí una oportunidad, ¿no? Compartir con vosotros esto, este tipo de cirugía, la laminectomía, pues eso es una de las que más realizamos, a mí me encanta, si no nos gustara los que hacemos neurocirugía, la laminectomía, pues no tendría sentido la profesión, así que nada, si os gusta, pues darle caña ahí a la práctica. Es interesante empezar con cadáveres y poquito a poco soltarse con pacientes de verdad. Lo dicho, muchísimas gracias y a ver si nos vemos en el posgrado. Muchas gracias, doctora, por la participación. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link con la información de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de neurocirugía se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina por el Plan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, a Esquena, a nuestros aliados en difusión, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas tardes y doctora, muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.